¿Te asustas con facilidad cuando sientes que en tu cuerpo algo no va como antes? ¿Te obsesionas pensando que tus síntomas corresponden a una enfermedad grave? ¿Cualquier cambio en tu cuerpo te lleva a pensar que estás gravemente enfermo? Hoy hablamos de la hipocondria, que es un temor irracional y muy intenso a la enfermedad. Quédate a ver el vídeo porque vamos a ver qué es esto de la hipocondria, vamos a detallar cuáles son los síntomas, las causas, las consecuencias y vamos a ver qué es lo que hacemos en la terapia para la hipocondria. La hipocondria, también conocida como hipocondriasis o trastorno de ansiedad por enfermedad, que es el término que utilizamos actualmente, es la experimentación de un miedo irracional y una preocupación excesiva por padecer enfermedades graves. Se estima que entre un 10 y un 20% de la población general presenta preocupaciones hipocondríacas en algún momento de su vida, mientras que el 4 y el 6% de la población va a necesitar atención psicológica. Las preocupaciones hipocondríacas suelen desarrollarse mayormente entre los 20 y los 30 años de edad. Además, los estudios sobre hipocondria no han identificado que hayan unas diferencias significativas entre sexos, afectando igual a mujeres que a hombres. La persona tiene la firme convicción de que está padeciendo una enfermedad grave a partir de síntomas vagos, como pueden ser dolores difusos, cansancio ocasional, funciones corporales como los latidos del corazón, los movimientos intestinales o anomalías físicas menores, como pueden ser lunares o pequeñas heridas. Por tanto, la más leve molestia le parece un síntoma inequívoco de tener una enfermedad grave. Estas preocupaciones se mantienen incluso cuando las pruebas médicas han descartado que se tenga ninguna enfermedad. La hipocondria tiende a cronificarse en el tiempo, puesto que la persona que la padece atribuye su malestar a una enfermedad física no diagnosticada y no percibe que el origen está en su salud mental. Por este motivo, tienden a visitar diferentes médicos cuando estos descartan que estén sufriendo una enfermedad física grave. No obstante, la persona hipocondríaca no inventa los síntomas, su malestar es real, aunque el origen, a diferencia de lo que cree, es psicológico. Esto hace que se alimenten sus pensamientos catastróficos sobre la enfermedad, lo que refuerza el círculo vicioso de malestar y preocupación. Actualmente se ha sustituido el concepto de hipocondria por dos grandes categorías diagnósticas diferenciadas. Por un lado tenemos el trastorno de ansiedad por enfermedad, que se caracteriza por presentar una preocupación elevada por padecer una enfermedad, pero no existen síntomas somáticos o si se presentan son muy leves. Y luego está el trastorno de síntoma somático, que es que la persona presenta síntomas somáticos que generan mucho malestar en su día a día. Sus pensamientos y sus conductas giran de manera habitual en torno a estos síntomas. Aquí lo que vemos es que la persona vive sumida en un constante miedo a estar gravemente enferma. Se autoobserva de forma obsesiva para detectar señales de enfermedad. Cuando percibe una diferencia en su cuerpo, pues lo atribuye a una enfermedad grave. También vemos que consulta de manera habitual a médicos para verificar que no padece enfermedades. A pesar de que los médicos desconfirman esta posibilidad, la persona desconfía del criterio médico y es capaz además de describir de forma exhaustiva cualquier síntoma o signo de enfermedad. También vemos que presentan pensamientos muy rígidos sobre la enfermedad que le llevan a concluir que está enferma. También vemos que concentran muchos esfuerzos en la búsqueda de tranquilización, pues búsqueda de información en internet, conversaciones con otras personas sobre sus temores. Y además las enfermedades a las que atribuye sus síntomas son diversas y cambian a lo largo del tiempo, pero siempre van a ser enfermedades graves. Además vemos que se alarman con facilidad y son muy sugestionables cuando reciben información sobre enfermedades. Sus preocupaciones sobre la enfermedad suelen ser obsesivas e intrusivas e invierten mucho tiempo en ellas. Vamos a ver los síntomas en 4 grandes categorías de síntomas para organizarnos y darle un poquito de claridad al asunto. Encontramos por un lado los síntomas físicos.
Aquí vamos a encontrar sensibilidad a las sensaciones corporales. Esto es una interpretación errónea que hacen de los procesos corporales normales que asumen como síntomas de enfermedades graves. Síntomas menores como la taquicardia, el cansancio, dolores de cabeza, dolores difusos, trastornos digestivos, que aunque no pueden ser explicados por una enfermedad orgánica y son productos de la ansiedad, se viven con muchísima angustia. También encontramos que están muy fatigados, resultado de esta ansiedad y de este estrés constantes. Aquí vamos a ver síntomas como preocupación excesiva y obsesiva ante la posibilidad de padecer o desarrollar una enfermedad grave. Tienen pensamientos catastróficos. Cualquier sensación corporal es interpretada de forma catastrófica, concluyendo que efectivamente es el indicativo de una enfermedad grave. También presenta bastante dificultad para aceptar diagnósticos negativos. Tienen cierta desconfianza cuando los médicos indican que no hay una enfermedad grave, asumiendo que el médico es un profesional ineficaz o que las pruebas médicas no han sido las indicadas o las necesarias en su caso. Dependencia de la tranquilización y reafirmación. Necesitan que los demás, especialmente los profesionales de la salud, les confirmen que no hay enfermedad. Aunque en un primer momento les puede ser tranquilizador, como sus síntomas continúan, desconfían del criterio y se pone en marcha la desconfianza que decíamos antes. También hay una hipervigilancia de la salud. Hay una excesiva atención ante cualquier signo de enfermedad o cambios en su estado corporal que inmediatamente se relacionan con enfermedades graves. También hay una tendencia a la sugestión. Cualquier información relacionada con enfermedades detona las preocupaciones y puede llevar a experimentar nuevos síntomas. Aquí vamos a observar que la persona realiza comprobaciones corporales continuas, verifican constantemente los síntomas de la enfermedad o cambios en el cuerpo, invirtiendo excesivo tiempo en estas comprobaciones. También vemos que son capaces de describir minuciosa y pormenorizadamente todos sus síntomas, incluso aquellos síntomas o aquellos datos de sus síntomas que son irrelevantes a los que dan una importancia fundamental. También van a tener visitas médicas repetidas o cambios de médicos. Van a acudir constantemente a consultas, van a cambiar de médicos, por lo que decíamos antes, porque de alguna forma, como no confían en el criterio médico, buscan otro médico que les pueda confirmar su diagnóstico. También se pueden presentar conductas evitativas, ¿no? Evitación de situaciones en las que creen que su enfermedad física puede ser agravada. También tienen conductas de investigación obsesiva, búsqueda compulsiva en Internet o en otros medios con el propósito de confirmar el padecimiento de una enfermedad. También presentan quejas continuas sobre su estado de salud, expresan constantemente sus temores, centrando sus conversaciones en los síntomas. En algunos casos también puede presentar conductas preventivas, como puede ser el consumo de suplementos de forma innecesaria, pueden realizar dietas con el fin de prevenir una enfermedad. Aquí lo que vamos a encontrar son síntomas como la ansiedad constante por la salud, lo que decíamos, una preocupación persistente por tener una enfermedad. También vamos a encontrar mucha frustración debido a la falta de comprensión que sienten por parte de sus allegados. También vamos a encontrar estados de ánimo deprimido y esto se debe a que sus preocupaciones generan como un abandono de sus actividades cotidianas, con lo cual su vida se va quedando un poco vacía. Es importante en cualquier caso resaltar que estos síntomas pueden tener diferente intensidad y frecuencia en las personas hipocondríacas. El desarrollo de la hipocondria depende de muchísimos factores, por lo que es difícil establecer una relación de causa y efecto respecto a la hipocondria. No obstante, vamos a enumerar las causas más habituales que se encuentran involucradas en el trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondria. Normalmente, las personas que presentan hipocondria pertenecen a familias que tienen una excesiva preocupación por la salud o las enfermedades, por lo que toda enfermedad se vive desde la angustia en el entorno familiar. No se ha podido determinar si esta herencia familiar viene dada por un componente genético que comparten los miembros de la familia o si tiene que ver con los aprendizajes dentro del seno familiar. En este caso, los familiares actuarían como modelos de aprendizaje sobre cómo relacionarse con los síntomas, cómo interpretarlos y cómo actuar ante ellos. Otra de las causas es la interpretación catastrófica de los síntomas.
En la hipocondria se presenta una tendencia a interpretar síntomas menores como la constatación de una enfermedad grave. Los pensamientos que se desarrollan son muy negativos y ansiógenos. Otra de las causas son las creencias erróneas sobre la enfermedad. La persona tiene una serie de creencias sobre la enfermedad, los síntomas, la medicina y la salud distorsionadas que se activan y crean ansiedad cuando la persona percibe algo que en su cuerpo consideran una amenaza. También puede haber experiencias traumáticas relacionadas con la enfermedad o la muerte. Pueden haber sufrido una enfermedad grave o haber sido testigo de una enfermedad grave en el seno familiar. Esta experiencia tendría efectos sensibilizadores respecto a las enfermedades y los síntomas que interpretan como amenazas. También hay una tendencia a la ansiedad general. Las personas con hipocondria presentan elevados índices de ansiedad y son más vulnerables al estrés. Tienden además a percibir amenazas y peligros en otros ámbitos de su vida, más allá de lo que se refiere a las enfermedades estrictamente. También tienen bastante tendencia a la sugestión, presentan una tendencia a la hipervigilancia respecto a la salud y son muy sugestionables ante cualquier información relacionada con las enfermedades. Cuando reciben alguna información sobre enfermedades, se sugestionan y tienden a buscar síntomas de esas enfermedades en sí mismos, lo que hace que se reinicie este proceso de ansiedad. Luego también podemos encontrar el beneficio secundario. Estas personas pueden haber tenido experiencias en las que la enfermedad y la atención hayan ido asociadas, recibiendo por parte de sus familiares atención cuando han estado enfermas. De este modo, se crea una fuerte asociación entre enfermedad y atención o cuidado por parte de los demás. Es importante señalar que este proceso es totalmente involuntario y que la persona no lo pone en marcha de manera consciente. También como causa encontramos el sesgo atencional en la hipocondria. Las personas con ansiedad ante la enfermedad, cuando experimentan un síntoma, se centran en algunos aspectos de él, obviando otros. Por ejemplo, cuando sienten una molestia, se centran en ella sin tener en cuenta si esa molestia es mínima, si su estado de salud general es bueno o si puede, por ejemplo, estar relacionado con una mala postura o un sobreesfuerzo, en el caso de un dolor muscular, por ejemplo. También presentan bastante intolerancia a la incertidumbre, por lo que cuando se presentan estímulos ambiguos a los que no pueden dar una interpretación precisa, tienden a interpretarlos como amenazas. La hipocondria tiene un gran impacto en la vida de quien la padece, dependiendo de la gravedad y la frecuencia de los síntomas. Puede generar gran interferencia y repercusión en diferentes áreas de su vida. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Desde el punto de vista de las consecuencias emocionales de la hipocondria, podríamos decir que la inmediata es ese estado de preocupación e hipervigilancia constante. Y esto puede llevar a un nivel alto de estrés, esta hipervigilancia. La lucha continua contra el miedo y la ansiedad por la salud pueden llevar también a sentimientos de desesperanza y depresión. Las personas con este tipo de ansiedad pueden desarrollar sentimientos de frustración al no encontrar un diagnóstico médico que explique sus síntomas. También la sensación de incomprensión está presente en estas personas, ya que su entorno suele tildarlos de exagerados o de aprensivos. En cuanto a las consecuencias familiares de la hipocondria, encontramos que una de ellas es la preocupación de la familia al ver a su ser querido sufriendo y al que muchas veces no saben cómo ayudar. Si la familia además es propensa a preocuparse por la salud, como decíamos antes, pues pueden caer en un círculo vicioso. Se pueden generar tensiones y frustraciones en el seno familiar debido a las dinámicas sobre la enfermedad. Por otro lado, y debido al beneficio secundario del que hablábamos antes, se pueden limitar las relaciones familiares al cuidado de la enfermedad y no a otros aspectos, ¿no?, de la vida familiar. En cuanto a las consecuencias laborales o académicas, como decíamos antes, en la hipocondria se producen pensamientos obsesivos y esto puede interferir en el rendimiento tanto laboral o académico, ya que la persona tiene frecuentes faltas de concentración y atención porque los pensamientos sobre la ansiedad como que se vuelven protagonistas de su mente. Además, también puede haber ausencias del puesto de trabajo que se producen debido a las visitas médicas. Esto igual puede provocar problemas laborales o incluso la pérdida de trabajo en algunas circunstancias. ¿Y qué ocurre con las consecuencias económicas? ¿Esto tiene consecuencias económicas? Pues debido a la
búsqueda de diagnósticos médicos, la persona puede hacer grandes desembolsos económicos pues en médicos y en pruebas. También puede invertir mucho dinero en medicaciones o en productos para prevenir posibles enfermedades, como decíamos antes. En cuanto a las consecuencias personales, vamos a encontrar diferentes. Una de ellas es el abandono de actividades cotidianas que la persona solía realizar. Por un lado, esto ocurre porque sienten apatía y desgana para realizarlos. Y por otro, porque evitar cualquier actividad que se piensa que puede agravar los síntomas forma parte de este trastorno. También pueden desarrollar dependencias. En un intento de controlar su malestar, pueden consumir alcohol, medicamentos u otras sustancias. También se produce un gasto de tiempo y energía en la continua búsqueda de información sobre enfermedades y esa búsqueda para la tranquilización, de modo que apenas invierte tiempo en otras actividades que les produzcan placer y les permitan centrar su vida más allá del miedo a la enfermedad. También encontramos consecuencias en la salud, ya que los niveles de ansiedad en la hipocondria pueden interferir, por ejemplo, en el patrón de sueño, propiciando procesos de insomnio en la persona que lo padece. A largo plazo, la ansiedad y el estrés pueden derivar en complicaciones médicas, complicaciones coronarias, entre otras. Como decíamos antes, algunas veces la persona hipocondríaca evita ir al médico por miedo a que se les confirme el diagnóstico, pueden dejar de ir a visitas médicas de revisión que a posteriori podría derivar en complicaciones de su salud. En cuanto a las consecuencias sociales, vemos que las personas con hipocondria tienden al aislamiento, por lo que realmente sus relaciones sociales se van deteriorando. En muchas ocasiones dejan de tener relaciones porque se sienten incomprendidos por su entorno social. Al mismo tiempo, dejan de relacionarse y realizar actividades en grupo como medida preventiva para no empeorar la enfermedad que creen que van a desarrollar. Otra consecuencia social es la tensión en las relaciones, ya que como muchas conversaciones que giran en torno a la enfermedad, sus allegados pueden verse saturados y frustrados por esta actitud. ¿Y cómo es una terapia para la hipocondria? Normalmente la persona que la padece no percibe que lo que le está ocurriendo es consecuencia de un proceso mental distorsionado, sino que tiene el convencimiento de que sus síntomas son prueba grave de una enfermedad. Por tanto, la terapia psicológica para superar la hipocondria se convierte en un recurso fundamental para ellos. En la terapia psicológica, pues una vez que el psicólogo ha evaluado la situación del paciente y ha establecido los factores que la han causado y cuáles son los factores que la mantienen, lo que se hace es realizar un diseño de terapia que básicamente va a fluir en 4 líneas de trabajo. La primera, en una reducción de la activación física. Como hemos dicho, la hipocondria genera ansiedad con síntomas físicos como puede ser aceleración del corazón, taquicardia, dolores de cabeza, vértigos, dolores musculares, que ven, ¿no?, como indicios claros de enfermedad. Entonces, para que la persona aprenda a reducir estos síntomas asociados a la hiperactivación, utilizamos diferentes técnicas. Os cuento alguna. Pues ejercicios de relajación, meditación, estrategias de autorregulación, refocalización atencional. Luego, otra línea de trabajo es la reestructuración de pensamientos distorsionados sobre los síntomas y la enfermedad. Como decíamos, la persona hipocondríaca evalúa de forma catastrófica tanto los síntomas de la ansiedad como también otros aspectos como pueden ser lunares, cansancio, cambios en la manera de ir al baño, dolores musculares. Y estas evaluaciones catastróficas la llevan al convencimiento de que realmente tiene una enfermedad grave. En la terapia trabajamos estos pensamientos para transformarlos en pensamientos realistas y objetivos respecto a las percepciones corporales. Aquí utilizamos actividades como la reestructuración cognitiva, la parada de pensamiento, la reatribución y otras técnicas cognitivas. Otra línea de trabajo es la eliminación de las conductas que mantienen el proceso hipocondríaco. Muchos de los comportamientos que presenta la persona para lidiar con este malestar mantienen el proceso. Por ejemplo, mirar en internet posibles enfermedades asociadas a los síntomas que perciben, ir de doctor en doctor, hablar continuamente sobre sus preocupaciones de enfermedad. Estas conductas, lo cierto es que en un primer momento ayudan a la persona a tranquilizarse, pero esta tranquilidad es transitoria y refuerza el círculo de la hipocondria.
La terapia aquí la dirigimos a la reducción y la eliminación de estas conductas mantenedoras del trastorno, y aquí podemos utilizar diferentes recursos como contratos terapéuticos, listas de eliminación, conductas programadas, y otra de las líneas de trabajo es la extinción de las respuestas de ansiedad, que están íntimamente asociadas a las situaciones relacionadas con la enfermedad. Como decíamos, la persona es altamente sugestionable y cualquier estímulo relacionado con la enfermedad, ya sea una conversación sobre una enfermedad, ver noticias relacionadas con la enfermedad, todo esto desata obsesiones y le genera mucha ansiedad. Aquí nos encargamos de el abordaje de estas situaciones que desatan la ansiedad para que la persona pueda eliminar la ansiedad que experimenta a través de diferentes técnicas. Pues, por ejemplo, técnicas de exposición gradual, exposición con prevención de respuesta, de sensibilización sistemática. Quiero decirte que en Psicoglobal adaptamos nuestra terapia a cada paciente, teniendo en cuenta sus necesidades, su estilo de personalidad, su situación emocional, pues para crear un espacio seguro y de confianza donde la persona pueda trabajar junto al psicólogo de forma eficaz para superar la hipocondria. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete al canal y para estar al tanto de nuestros vídeos dale a la campana, pero si no te quieres agobiar con las notificaciones no le des, pero pásate por el canal de vez en cuando para ver los nuevos contenidos que subimos. Un saludo.